Hoy miércoles continuamos con nuestro seriado. He querido crear un espacio donde la experiencia, digamos, ajena y el conocimiento de notables, destacados economistas den su visión, su aporte de cómo se podría recuperar la economía en Venezuela. Y hoy me acompaña Ignacio Muñoz, economista, docente, columnista, conferencista, ejecutivo uruguayo, director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, el segundo think tank en investigaciones multidisciplinarias de América Latina según el ranking anual de la Universidad de Pensilvania. Ocupó el cargo de economista senior durante 4 años, en donde coordinó el equipo de economistas encargados del seguimiento de la situación económica de América Latina, profesor catedrático de Economía en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo y asesor del Ministerio de Economía de Uruguay y columnista del diario El País de Uruguay. Buenos días y bienvenido, Ignacio. Qué gusto conversar con usted esta mañana. Buenos días, Shirley. Un gran placer hablar contigo y con toda la audiencia de Venezuela. Por favor, bueno, en la posición en la que estuvo, 2009-2013, siguió muy de cerca junto a un grupo de economistas lo que ocurría en América Latina, ¿no? Y supongo estaba y ha estado al tanto de lo que ha ocurrido en Venezuela. ¿Cómo describiría usted la economía venezolana? Al menos durante el tiempo en que le hizo especial seguimiento. Sí, nosotros seguimos haciendo seguimiento permanente, Mm, Shirley, desde CERES, que es el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, la institución que dirijo desde el año 2020 como director ejecutivo. Tenemos un monitoreo permanente de toda la situación macroeconómica de América Latina, desde México hacia abajo, lo que implica también seguir permanentemente lo que pasa en el resto del mundo desarrollado, Estados Unidos, Europa, también en China, porque lo primero que hay que tener claro, y esto no es una excepción de Venezuela ni de ningún país de la región, es que el contexto internacional es absolutamente determinante de la suerte de corto plazo de la economía de nuestros países de la región. Somos una región que depende mucho de precios internacionales que no afectamos, el precio de los commodities, como se conocen en los mercados internacionales, que son los alimentos, los metales, el petróleo, pero también dependemos mucho de las condiciones financieras internacionales, de las tasas de interés, de lo que pasa con la tasa en Estados Unidos, la tasa en Europa, la tasa en el Reino Unido, porque nuestra región, esto lo hemos medido y publicado recientemente en algunos informes de nuestra institución, es la región, o sea, América Latina, que tiene una correlación más fuerte con estas variables externas, precios y tasas internacionales, más fuerte que África, más fuerte que el sudeste asiático, más fuerte que Europa emergente. De todo el mundo, nuestra región es la que tiene esta mm, influencia externa más importante. Eso es un punto de partida que hay que tenerlo siempre claro, Shirley, porque a veces nosotros tenemos la tentación en América Latina de pensar que somos más relevantes a nivel global de lo que somos. Y somos, como en su conjunto, desde México hasta el sur de Argentina, menos del 10% de la economía mundial. Por lo tanto, estamos muy, muy a la deriva mm. permanentemente. Dado ese marco, la situación de Venezuela obviamente tiene un contexto extremadamente complejo y más para alguien que está mirándolo de afuera, como es mi caso, para poder dar eh, conclusiones o afirmaciones contundentes al respecto. Como un observador y analista de la economía regional de hace tantos años, uno puede dar, digamos, algunos tips, algunas recetas que han funcionado en los países que han tenido un mayor crecimiento y desarrollo económico en los últimos años. Y esto no aplica solo para América Latina, aplica para todos los países en desarrollo del mundo en los últimos 25 años. Y lo que demuestra la evidencia es que para aumentar, mejorar la calidad de vida de las personas que viven en los países que están en desarrollo, que ya no son países ricos, hay un factor clave que es la apertura económica, la inserción al mundo, la, las exportaciones que se pueden colocar en otros mercados en buenas condiciones y productos que sean sofisticados y de buena calidad. O sea, el paquete exportador de los países, la forma como se logra esto colocar en el resto del mundo, el precio que se consigue cobrar, lo que implica la calidad que está atrás y la sofisticación de estos productos, es un motor clave para el desarrollo. Y ese motor solo se prende cuando existe inversión privada.
inversión privada, que es la que ejecuta las, las innovaciones y los emprendimientos necesarios para que esta producción llegue a tener los estándares de calidad y sofisticación que exigen los mercados internacionales. Y para lograr eso, y por eso es todo un andamiaje que implica avanzar, para lograr eso hay que tener las condiciones internas para que haya competencia en los mercados, para que haya recursos humanos, capital humano, personas con la capacidad y la educación necesaria para poder ser contratados por empresas que tienen que competir en los mercados internacionales, tiene que haber la infraestructura física en los países, de los aeropuertos, puertos, rutas, vías férreas para movilizar la producción, tiene que haber la conectividad y la infraestructura tecnológica exigida para poder competir, tiene que haber empresas del Estado que sean eficientes y brinden servicios de calidad, tiene que haber una regulación adecuada para poder funcionar. Todo eso, Shirley, es la receta. Por lo tanto, imaginemos que acá lo más fácil para los países, como nosotros lo pensamos, es, bueno, cuán lejos están cada uno de los países de América Latina de estos estándares que no son misteriosos, no es algo que no esté chequeado, es algo que ha funcionado en todos lados, por lo tanto, tenemos que mirarnos cada uno de nosotros, incluyéndonos Uruguay, que también está en un posicionamiento de querer avanzar, de querer mejorar su posición internacional. Sí. Tengamos claro que no estamos acá hablando entre países que tengan un gran nivel de desarrollo, ¿no? Estamos en una región que comparte desafíos y comparte problemas y que tenemos que mirar todos juntos para adelante para poder salir Sí. haciendo lo que funciona, Ahora, que es esto que cuando usted habla de apertura, ¿no? También a qué países nos referimos, porque uno puede tener apertura para, digamos, los países que comparten nuestra cultura, la cultura occidental, que vienen a estos países o han venido a estos países y, bueno, en conjunto han logrado y han favorecido o han impulsado el desarrollo según el punto de vista que se tenga. Pero también hay otras culturas, otros países que también están mirando la región. Entonces la pregunta es la apertura que se tenía pensado, la que siempre se ha pensado, está, digamos, en otro tablero en este momento, es decir, países, por ejemplo, como China, Turquía, los países árabes. Estamos hablando de que esa apertura no podría también darse y contribuir al desarrollo. Es muy buena la pregunta porque estamos en una situación geopolítica global extremadamente delicada, en la cual hoy tenemos dos polos enfrentados geopolíticamente, que es Estados Unidos junto con Europa, digamos el polo occidental, versus China y Rusia, digamos, y en el medio varios neutrales. Hay que tener claro que hoy ya no es fácil, de ninguna manera, jugar en todas las canchas. O sea, algo que tal vez años atrás sí se podía, es cada vez más difícil para los países la neutralidad absoluta y pura. Se intenta, ¿no? O sea, lo están intentando muchos de los países de nuestra región. Es el caso, por ejemplo, de Brasil, con Lula, que lo está queriendo liderar. Pero la realidad es que nuestros países tienen una vinculación importante en América Latina desde el punto de vista comercial con China, lo han tenido de forma creciente en las últimas 2 décadas, es un gran comprador de productos de nuestra región y en algunos países también inversor, pero también hay que tener siempre claro que es mucho más grande la inversión de países europeos y el propio Estados Unidos en nuestra región América Latina que China. Entonces, cuando uno pone números sobre la mesa, tengamos claro que nuestra relación histórica con el mundo occidental, llámese Estados Unidos y Europa, está presente y hacia adelante, desde nuestra opinión, es un camino promisorio para seguir avanzando. Estados Unidos tiene un foco en América Latina, ha lanzado algunos programas en el marco de su estrategia de nearshoring o friendshoring, de tener relaciones más fuertes con países que comparten valores de la democracia liberal, llamémosle. Ha lanzado un programa, el American Partnership for Economic Prosperity, el APEP, que se lanzó el año pasado. Hay muchos recursos para invertir ahí. Todavía no ha despegado, o sea, todavía no ha sido algo fuerte, pero Canadá se ha sumado este año y hay una firme intención
de seguir impulsándolo y empezar a encontrar las vías de interacción que tiene Estados Unidos con todo el resto de América Latina. Está la intención, todavía está costando la implementación, pero ahí hay que esperar y hay que también ser proactivos por parte de nuestros países de buscar las formas de interacción comercial más eficientes. Acá estamos hablando que América Latina puede ser y ya es, algunos países, un gran proveedor de servicios para Estados Unidos, Mm. servicios informáticos, servicios de tecnología. Eh, por ejemplo, Uruguay, Chile, Costa Rica, son grandes proveedores de servicios de tecnología, Colombia también, para empresas norteamericanas, incluso empresas públicas de Estados Unidos que necesitan servicios de software y de tecnología de la información. También hay que pensar en Europa, el nuevo posicionamiento que está teniendo Europa, que está arreglando nuevos acuerdos de comercio con México, con Chile, con el Mercosur, en este momento se está negociando. Hay mucho interés en generar relaciones comerciales en un marco de la protección del medio ambiente, pero que nuestros productos primarios, alimentos que puedan ser cada vez de mejor calidad, se puedan colocar en mejores condiciones en Europa y que Europa también pueda colocar sus producciones industriales en nuestros países, pero siempre en el marco de las mejores prácticas de cuidado del medio ambiente y de las mejores prácticas laborales, de las mejores prácticas avaladas por la OIT en este intercambio comercial. Sí. Ahí vemos nosotros un futuro, pero no quiere decir que China no esté presente como un comprador de productos, que va a seguir siendo un comprador de nuestros productos, pero si uno tuviera que mirar estratégicamente hacia dónde uno se imagina nuestra región, naturalmente es hacia tener una relación de comercio más fluida con Estados Unidos y más fluida con Europa que lo que ha sido en las últimas décadas, y al mismo tiempo explorar regiones muy importantes, como es el Medio Oriente, como es Arabia Saudita, como es Emiratos Árabes, lo hemos hecho en persona. Nosotros en los últimos años hemos organizado misiones empresariales, hemos ido con muchos empresarios del Uruguay a explorar oportunidades de inversión, de venta de productos, pero también atracción de inversores árabes a nuestra región, y hay mucho interés por la complementariedad Bueno, productiva a que Venezuela existe. no le El quedó mundo de está otra. abierto, Shirley. El Sí. mundo está abierto y Mm. ahí es donde tenemos que enfocarnos, pero para poder tener relaciones hay que tener reglas de juego claras, hay que tener estándares de conversación y de calidad que son necesarios para poder avanzar en Sí. nuestra región. A ver, ¿por dónde comenzaría, Ignacio, en Venezuela? Más allá, digamos, estamos hablando de lo macro, ¿no? Es decir, de lo que sería la apertura como política, bueno, de Estado, entendiendo que Venezuela, fíjense que le decía, bueno, a Venezuela no le quedó de otra, sobre Venezuela recaen sanciones, así que tuvo que mirar a otro lugar del mundo para hacer alianzas, ¿no? Otros compradores, quien le provee los servicios, en fin, ¿no? Y piezas para poder funcionar incluso su industria petrolera. Ahora bien, usted decía algo importante al principio, decía, bueno, ¿cómo podemos nosotros reducir nuestra dependencia de América Latina? Porque básicamente estamos muy supeditados a lo que ocurre en otros países. En este seriado he tenido varias propuestas, sobre todo con el tema de la dolarización, ¿no? De cómo saldría Venezuela de la coyuntura económica en la que está desde todo punto de vista, ¿no? Sobre todo con lo que tiene que ver con el mercado cambiario. Entonces, no sé si usted es de la política de la dolarización, entendiendo su comentario previo, en donde, bueno, anclamos de alguna manera la moneda de un país en función de lo que ocurre en los Estados Unidos, las decisiones que toma el Tesoro de los Estados Unidos. Sí, yo no soy un hincha, digamos, un Ujú. fan de la dolarización. Creo que en algunos países que se ha implementado ha continuado, en América Latina, es el caso de Ecuador, por muchos años, desde el año 2000, en El Salvador, en Panamá, pero eh, básicamente es una alternativa sin retorno, es un camino de perder autonomía, mucha autonomía, de perder herramientas de política económica, que creo que antes de llegar a esa alternativa se puede intentar otros caminos. Acá, hay, acá hay que pensar que Venezuela tiene un desafío institucional mucho más grande que arreglar la dolarización. No alcanza comprar, digamos, el compromiso de una dolarización si el resto de la institucionalidad del país no está acorde con los estándares que hoy
a nivel internacional se esperan y se exigen para poder tener relaciones comerciales con el mundo que está avanzando. Entonces, creo que hay aspectos más grandes para resolver que son incluso condicionantes de hacer una dolarización en este momento. Yo creo que hay otros pasos previos. Entiendo que en Argentina, que está en una situación diferente a Venezuela desde el punto de vista institucional, se esté discutiendo la dolarización con fuerza. Hay un candidato que está con buenas perspectivas en las encuestas en las próximas elecciones de Argentina, que ahora tenemos la primera etapa en agosto, que plantea como estrategia para Argentina para frenar la inflación altísima que tiene la dolarización, pero no tiene consenso en el resto del sistema y tampoco, y mucho menos, entre los analistas económicos y especialistas. O sea, es una medida que es ultra compleja de Mm. implementar para poder conseguir los dólares necesarios para cambiar la moneda local por dólares. O sea, es toda una ingeniería extremadamente compleja. Shirley, si se pusieran de acuerdo que la mejor medida sería la dolarización, sacrificando la política monetaria, sacrificando la autonomía, atándose a otros países que tal vez no es el mejor mercado, porque ahí habría que pensar si es el dólar, es el euro, cuál Sí. es la moneda que uno quisiera poder estar, Mm. una canasta de monedas. Bueno, si uno se pusiera de acuerdo que estamos lejos digamos, la academia está lejos de pensar que es la mejor solución, la implementación es extremadamente compleja en la situación actual de Venezuela, incluso en la de Argentina. Mm. O sea, Y entonces, en yo esa no veo línea, como que sea sí. la salvación mágica de decir, bueno, vamos por la dolarización y se solucionan muchos de nuestros problemas. Es un atajo que puede no llevarnos a ningún lugar. Mm. ¿Y la caja de conversión? Bueno, la caja de conversión es un camino intermedio antes de la dolarización, fue lo que hizo Argentina en los 90, que duró hasta que se mantuvo la disciplina fiscal, esa es la realidad. O sea, el éxito argentino fue del 91 hasta el 96, 97 ya se empezó a complicar cuando cambió el contexto internacional y, y bueno, dio años de bonanza, digamos, pero cuidado, no hay que confundir la bonanza de Argentina del 91, 97 con la caja de conversión. Fue una bonanza que se dio en Mm. toda la región por un contexto internacional muy favorable en precios y en tasas de interés que hizo que todos los países de la región le fueran muy bien en esos años. De vuelta, tampoco creo que sea una solución mágica una caja de conversión. Acá lo que hay que dar es un marco de credibilidad, recuperar la confianza, algo que es fácil de decir y es extremadamente Mm. complejo de lograr para que haya inversores, gente, privados que quieran invertir de Venezuela y del exterior, o sea, empresas extranjeras que en condiciones de mercado se sientan cómodos con la regla de juego que implica. Eso va a traer recursos, va a traer financiamiento para que la economía se mueva y eso va a lograr, si se le da una credibilidad, poder tener una moneda local que tiene que tener respaldo, una política fiscal acorde a las necesidades. Es una ingeniería compleja, o sea, para lograr todo esto, pero la Sí. base de todo está la confianza. Cuando habla de inversión extranjera, ¿es inversión extranjera per se en sector privado o la privatización de nuestra empresa petrolera, la PDVSA? No, hablo de inversiones privadas en distintos sectores Mm. productivos, en infraestructura, en, en otros recursos naturales no petroleros, en alimentos, en, en, en nadie está poniendo sobre la mesa la necesidad de privatizar empresas del Estado. De hecho, nuestro país, Uruguay, tiene empresas monopólicas del Estado en combustibles, en energía eléctrica, tiene empresas del Estado en comunicaciones. Es común en países desarrollados, en países europeos, tener empresas del Estado. O sea, no está sobre la mesa que sea la receta de la privatización de ninguna manera. Simplemente generar las condiciones para que haya inversores privados que encuentren en el país reglas claras para poder invertir y poder Mm. después, en el futuro, obviamente, tener una rentabilidad y poder disponer de esa rentabilidad por la inversión. Acá hay energías renovables de por medio. Hay que pensar en la revolución que estamos viviendo y que el petróleo, obviamente, es un recurso que con el correr del tiempo cada vez va a valer menos y cada vez va a ser más relevante generación de energía a través de fuentes renovables. Hay que pensar en
lo que están pensando en gran parte de América Latina, hidrógeno verde, otras fuentes renovables de eólica, solar. Bueno, hacia ahí va el mundo, Shirley, hacia ahí va el mundo y nosotros no podemos mirar para el costado porque el mundo avanza. Le agradezco mucho que haya participado, Ignacio. Interesante la entrevista. Ignacio Muñoz, economista, docente, columnista, conferencista, ejecutivo uruguayo, director ejecutivo del Centro de Estudios de Realidad Económica y Social, CERES, el segundo think tank de investigación multidisciplinarias de América Latina, según el ranking anual de la Universidad de Pensilvania. Le agradezco mucho, gracias por su visión. Bueno, el próximo miércoles tendremos la visión de otro economista con respecto a el futuro y el presente económico de Venezuela. Gracias, Ignacio. 7:30, hacemos una pausa, ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría.